Este sí faltó mencionar. Ahora que leo. Bueno, empezamos aquí. Miren que inicia de la misma manera. Sistema reproductor masculino que se va a dividir en órganos genitales internos y externos. De la misma manera que el femenino, ¿verdad? En este caso, externamente vamos a tener el testículo, vamos a tener, o sea, sí, por fuera prácticamente está dentro de la bolsa escrotal, sí, pero se encuentra exteriorizado de lo que sería el abdomen. A eso nos referimos, ¿verdad? Entonces vamos a tener el testículo, el epidídimo, que está lógicamente relacionado. Esto fue una pregunta de examen también. Fue una pregunta. Sí, fue una pregunta de examen. Entonces el epidídimo, que posteriormente se va a continuar con el conducto de frente. ¿Cómo está formada la vía espermática? Era una de las preguntas. Sí. Desculpa. Foi mesmo e eu coloquei escroto. Ok, nada que ver. Nada a ver, não, Sí. sério. Bueno, entonces, el escroto de la bolsa donde se encuentra. Testículo, que es la gónada masculina. Vía epidídimo, que es el conducto, o sea, no es el conducto realmente, es donde el espermatozoide madura. El espermatozoide se produce acá y madura acá. Esto produce espermatozoide, no produce semen. No se equivoquen con eso y no mencionen bajo ningún concepto en el examen. Ahora, ¿cuáles son las vías espermáticas? Ahí empezamos. Vías es el espacio, o sea, es el sitio por donde se conducen, por donde van, y las vías espermáticas inician a continuación del conducto deferente. O sea, con el comienzo, mejor dicho, con el comienzo del conducto deferente es donde inician las vías espermáticas. Porque el epidídimo es donde maduran el espermatozoide. Y después de ahí salen y van por la vía espermática. Entonces inicia con el conducto deferente. Ustedes saben que el conducto deferente va a ir subiendo de la bolsa escrotal hasta llegar a la pelvis. Y justamente por detrás de la vejiga se le va a unir lo que es la vesícula seminal. Entonces la vesícula seminal es también una vía espermática. Una vez que se unieron las dos, se originó el conducto eyaculador, que sería a nivel de la próstata, y después ya se continúa como uretra. Esa es la vía espermática. Esas son las 4 partes de la vía espermática. El epidídimo no forma parte porque, vuelvo a repetir, es donde madura el espermatozoide. Aproximadamente 17 días madura todo. Eso sería. Algunos me colocaron red testis, creo que me colocaron, si no me equivoco. Creo que es una pregunta también. Bueno, en fin. Para no confundir nada más, ¿verdad? El epidídimo, fíjense, el epidídimo, o sea, el testículo, miren dónde está ingresando los vasos. Significa que esto es su raíz. En el ovario es por delante. No se olviden de eso. Borde anterior, la raíz del ovario. Borde posterior, la raíz del testículo. Esas son preguntas clásicas de examen. Tanto el ovario como el testículo son glándulas achatadas, aplanadas transversalmente. Esta es una borda lateral y una borda medial. Una cara, perdón, lateral y medial, un borde anterior y un borde posterior. A diferencia de que el testículo por atrás está raíz y el ovario está más frente. Solamente eso muda, ¿verdad? El testículo se mueve, sí se mueve, gracias al músculo cremaster que se encarga de controlar la temperatura, y los ovarios también se mueven, pero solamente cuando hay gestación. ¿Sí? En la nulípara está en un espacio y en la primípara. Exactamente, la primípara cambia de lugar. Bueno, luego tenemos el pene, que es el órgano copulador. Esto es similar a la vagina, que la función de ello es la conexión nada más. Y por último tenemos las glándulas anexas. En la mujer, por ejemplo, teníamos las parauretrales, la vestibular mayor y menor, o sea, entre ellas estaría la de Bartolino. Y acá también tenemos la próstata, una de ellas, la glándula de Cooper es otra, que lógicamente van a producir también semen, ¿verdad? O líquido seminal. ¿Cuál es el que produce el 70%? Es la vesícula. Esta produce la mayor parte, ¿sí?
La próstata produce en un 20% aproximadamente y la glándula de Cooper es la que produce el 10%. Ahí tenemos el 100%. Esta es la que es conocida generalmente como líquido preseminal. Es la primera que va a salir para lubricar, para condicionar la uretra. Y siempre la pregunta, y vuelvo a repetir, hay algunos que preguntan, doctor, ¿el líquido preseminal puede engravidar a una mujer? Es poco probable, pero no es imposible. Por ejemplo, si el hombre eyaculó en un momento anterior a eso, el espermatozoide pudo haber fijado en la uretra. Y con ese líquido preseminal puede salir. Pero esa pequeña cantidad de espermatozoides no puede ser que no tenga la fuerza suficiente para romper lo que es la membrana del óvulo. Porque recuerden que el óvulo es una macrogameta y el espermatozoide es micro. Millones tienen que ir a morir para que uno fecunde. Entonces, por ese motivo puede ser que la cantidad de espermatozoides que estén aquí no sean suficientes para producirse la fecundación. En fin. Bueno, y esto también es muy importante. El sistema es par hasta la uretra, que junto con el pene constituye vía común del sistema urogenital. O sea, hasta la próstata va a ser doble vía, porque vamos a tener un conducto eyaculador derecho-izquierdo, ¿sí? Que se van a unir y ahí vamos a tener directamente una sola vía, o sea, urogenital. En el caso de la mujer, solamente tenemos la uretra, solamente es vía urinaria, en el hombre es compartido. Bueno, recuérdense esto, bulbo, la misma cosa también tiene la mujer, porque recuérdense que cuando hablamos del clítoris habíamos visto que el clítoris también tiene dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso por detrás se dilata, forma el bulbo, ahí es donde ingresa la uretra, continúa el cuerpo esponjoso y vuelve a dilatarse por delante, formando el glande. Entonces, el bulbo, no vulva es femenino, el bulbo y el glande forman parte del cuerpo esponjoso. El cuerpo cavernoso en la parte anterior, el ano fasciada, en la psoas cava, así. Más en la parte posterior se separa el ipsilon y va a formar la raíz del pene. ¿Sí? Entonces la raíz es bastante voluminosa. Estos son de la misma manera que el cuerpo esponjoso, el cavernoso, el esponjoso también recibe sangre. O sea, son órganos eréctiles. Va a tener la piel por fuera que la recubre, piel del pene, y justamente cuando esa piel llega hasta el glande se va a llamar prepucio. Cambia ahí nada más de nombre, sigue siendo la misma piel que es la misma piel del abdomen. Ya, toda esa piel se esticó nada más, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería la posición anatómica del pene. Recuerden que es erecto, porque solo por ese motivo esto se llama dorso del pene. Si es que el estado del pene era flácido, esto se tendría que llamar vientre y esto se tendría que llamar dorso. ¿Veis? Aquí es el dorso y esto es el vientre del pene. Por ese motivo la arteria y la vena se llaman dorsales. La arteria solamente se llama dorsal. La vena se llama dorsal profunda y dorsal superficial. La superficial es la que está con la piel, la profunda es la que está con la arteria. Si es que en el día del examen se marca en el dorso del pene los vasos, va a ser vasos dorsales del pene. Si se marca solamente la arteria dorsal del pene, pero si se marca la vena es vena dorsal profunda del pene. Solamente se cambian unas pequeñas palabras, ¿ok? Cuando es específico se usa dorsal profunda. Si no, es dorsal nada más si es el vaso o los vasos. Bueno, secreción, yo creo que les pregunté, no sé si era testículo o ovario. Yo les pregunté la secreción interna. Os dois. Bueno.
Creo que fue endocrina, ¿verdad? Secreción endocrina del ovario. Sí. Ah, era o 4? Era o 4. Testosterona función. Ah, não. Assim. Bueno, está bien, eso vamos a hacer un libro después sobre las atrocidades anatómicas. La glándula, o sea, el ovario tiene dos secreciones internas, sí, dos hormonas. En este caso, en el hombre solamente uno, testosterona. Bueno, y la secreción externa, que serían los queridos espermatozoides. El epidídimo ya sabemos que se encuentra en la parte posterior y esto está en el saco escrotal o bolsa escrotal. Sale para afuera por la temperatura que necesita. ¿Sí? Bueno, muy sensible, como ya vemos acá. Dos caras lateral medial, dos bordes anterior posterior y dos extremidades o polos, superior e inferior. Tiene sensibilidad muy viva y característica, ¿verdad? Funciones principales: espermatogénesis, secreción hormonal. Esto es lo básico si es que le toca hablar del testículo, y creo que hay testículo en uno o varios en uno de las bolitas. Ahora, vuelvo a repetir, o sea, no repetir, ¿verdad? Digo, si son cuatro bolitas, o sea, si es una bolilla con 4 ítems, se tiene que hablar de 3 para probar. ¿Se entienden? Si solamente 2 no funcionan, no les va a funcionar solamente 2. Entonces ya les adelanto, justamente les estuve diciendo a mis alumnos del primer semestre, porque va a ser la primera prueba de ellos, ¿verdad? Pero ustedes tienen un conocimiento, ustedes conocen más o menos cómo es. Entonces tienen que, 3 tienen que responder. O sea, 2 responden bien y el tercero puede ser la mitad, más o menos. Ahí tal vez salga para la práctica, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes, los que están acá presentes, van a responder los 4, pero es para que le avisen a los colegas. Hasta ahí no voy a decir, ¿verdad? Es para que le avisen a los colegas que tiene que ser 2 obligatoriamente, sí o sí, 100%, y el otro por lo menos 50%, para ver si está habilitado. ¿Ok? Bueno, en fin, entonces eso, ¿verdad? Ahora, acá es donde tenemos el epidídimo. El epidídimo, miren, si ustedes se fijan en el epidídimo, van a ver que es prácticamente la continuación de estos pequeños tubitos, de estos ductos. Esos ductos van a estar en grandes cantidades para posteriormente formar un ducto de una sola pared, de una sola vía. Entonces, el epidídimo, la cabeza, el cuerpo, la cola. Y la cola se continúa con el conducto deferente. Eso nosotros ya sabemos. Esto ustedes ya recuerdan, ¿verdad? Que acá esto está lateral así. Esto es la cabeza, el cuerpo, la cola, y se continúa como conducto deferente. Estos son restos embrionarios. A veces el paciente, ¿verdad? A veces desde que surgió este tema de que el paciente se autoevalúa, ¿verdad? Al hombre se le pide también para que evalúe el testículo, ¿sí? Se le pide también cuando va a su control urológico, se le pide que tiene que revisar, porque también tenemos muchos casos de cáncer de testículo, ¿verdad? Entonces, al tocar, y el hombre únicamente, porque cada hombre sabe su sensibilidad, porque una tercera persona tocando, una segunda persona, una tercera tocando, puede ser un poco de fuerza y puede causar dolor. Entonces se le pide al hombre que toque, así como la misma forma que se va tocando la mujer en formato circular, al hombre se le pide que toque el testículo, se le explica que tiene 2 caras y que empiece a buscar carozos. No le tiene que doler bajo ningún concepto, y empieza a procurar carozos. Y había algunos que sentían estos restos embrionarios y el hombre se desespera rápidamente, ¿verdad? El hombre, la sensatez a veces, los que se cuidan, los que controlan, se desesperaban. Entonces hay varios restos embrionarios también que están presentes en el epidídimo específicamente, ¿verdad?
que vamos a ver enseguida. Y acá tenemos todo lo que sería la constitución anatómica, ¿verdad? Túnica longínea, membrana fibrosa gruesa, envía tabillas que divide el testículo en los bulilios testiculares. Esto es histología. Esto nosotros le vamos a preguntar a ustedes solamente. Les quiero hablar un poquito de esto para que no confundan cómo se escribió. De esto me hablaron, de la red testicular. Yo no me recuerdo qué pregunta había. De vários, onde é que saem vários do testículo? A raiz, né? A raiz. No recuerdo bien, pero me colocaron la red testicular, ¿verdad? Y acá tenemos lo siguiente, ¿verdad? En la parte posterior superior dice, ¿verdad? Acá está, esta es la red testicular, ¿sí? El testículo forma el mediastino testicular, cuerpos y poros que contienen la red testicular, ¿verdad? Que sería esto aquí. Y fíjense, esta imagen es mejor entendible para que ustedes tengan una mejor noción de que estos ductos forman el epidídimo que parece un cerebro prácticamente por las circunvoluciones que tiene. Y después viene y forma un solo ducto. ¿Ok? ¿Qué pasa con la vesícula seminal? La vesícula seminal, si se logra ver, es muy similar a esto aquí. O sea, eran conductos especializados que se achicharraron, o sea, disminuyeron de tamaño. Es un ducto que, tipo, no sé cómo les puedo decir, que se le aplicó calor y se achicharró así. Y esa es la vesícula seminal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí también existe algo muy controversial que yo ya les expliqué a ustedes. La función de la vesícula es solamente almacenar, no producir, ¿verdad? No produce, la vesícula almacena, si vamos por histología. Pero en este caso le llamaron vesícula seminal, pero produce un líquido. Al final es controversial, tendría que ser una glándula seminal. Pero en fin, hay varias controversias que van a encontrar de estos aquí, más aún ahora que van a ir a fisiología. Van a ver muchas cosas que al final hay algunas controversias que hay, ¿verdad? Pero eso es muy normal. A uno le va a gustar. Acá también, apéndice del testículo, por ejemplo, algunos tocaban esto y le desesperaba un poquito al paciente, ¿verdad? Pero no tiene que doler. Eso es importante. ¿Por qué le estoy diciendo esto? En su momento yo no les había dicho a ustedes, pero es importante que recuerden que al paciente siempre al hombre siempre se le tiene que decir que avalíe. El hombre no te va a avaliar, imposible lo es que avalíe el hombre por sí solo la próstata, pero por lo menos que avalíe el testículo, porque la edad avanzada es una de las principales causas, no una de las principales causas, uno de los principales criterios que uno tiene que tener para que el paciente se avalíe. Entonces ustedes, a los familiares, al papá, al tío, a qué sé yo, se revisaron ya. Acabamos de pasar la data específica, entonces le dicen ustedes para que se revisen, ¿verdad? Entonces, esto también es muy importante. Esto he visto lógicamente cómo se forma el conducto deferente. Esto nosotros no les vamos a preguntar. Tejido propio, miren esto también, esto es por histología, ¿sí? ¿Es importante recordar? Sí, es importante recordar el parafisio, que ya vamos a ver otra fisiología, ¿verdad? Es importante hablar un poquito de células bromatogénicas, células de sostén, células intersticiales. Acá está la de Ley, que elaboran la testosterona. Esta es una pregunta clásica en histología y en fisiología. Es una pregunta clásica. ¿Cuáles son las células que producen células de Ley? Células de sostén, que son las de Sertoli, y espermatogénicas, que producen espermatozoides. En fin, esto sería, ¿verdad? La vascularización, tenemos lo siguiente: arteria testicular o espermática o gonadal, que nace de la aorta abdominal, lateral a ella. Arteria cremastérica, también conocida como funicular, rama de la arteria epigástrica inferior. ¿Dónde se encontraba la arteria epigástrica inferior? Detrás del músculo recto abdominal, que también es marcado en la muerte. Está el recto así. Nosotros tumbamos el recto hacia adelante y amarrarlo ahí. Esa arteria. La arteria epigástrica inferior, que va a dar una rama que va al ¿cómo dice?
Sí, o sea que va hacia el testículo, ¿verdad? Que nace de la arteria ilíaca externa. Luego tenemos la arteria del conducto deferente, que nace de la arteria umbilical. ¿Existe vena umbilical? No, ya no existe porque se obliteró y se convirtió en ligamento redondo del hígado. ¿Ok? Pero la arteria umbilical siempre existe. Entonces, también nace de la, o sea, esta nace de la arteria ilíaca, pero de esta vez de la ilíaca interna, ¿verdad? Esto no se le va a preguntar la unión de esta arteria a nivel de testículo conforme a la anastomosis y las 3 vías de Jarisch, pero no se pregunta. Pero sí tenemos que saber que todas van a ir envueltas al testículo y se van a anastomosar entre sí. Entonces, tiene una vascularización triple, podemos decir, triple vascularización, ¿verdad? Que complementa todo lo que sería la vascularización testicular. Bueno, a partir de aquí en adelante describe cada una de las arterias. ¿Ok? Nosotros no tenemos en el bolillero una pregunta, por ejemplo, que dice arteria testicular, pero sí tenemos el testículo en una de las preguntas y hasta aquí es donde se habla. Tengan mucho cuidado en el momento del examen y no se metan en estos, porque están abriendo otras puertas y se están direccionando a otras preguntas que pueden terminar bien o pueden terminar recortando puntos. Entonces en el examen hablen solamente justo necesario sobre la pregunta que se les hace, porque no solamente voy a estar yo, va a estar otros docentes. Yo generalmente direcciono el examen de mi alumno, pero hay docentes que hacen preguntas y sí, pueden hacer preguntas. Así como yo en otras turmas también hago preguntas, ¿verdad? Porque yo sé lo que desarrollé con mi grupo, el otro docente no sabe lo que se desarrolla, la misma cosa que sucede con otras turmas. En fin, entonces, es importante entender esto, sí, súper importante, porque la arteria testicular es algo que uno tiene que saber de dónde sale, de la aorta abdominal, ¿verdad? Es importante saber que ella sigue muy similar al trayecto, digo muy similar porque también es descendente y va hasta muy por debajo al de la uretra, del uréter, perdón. Y miren que ellas se van a cruzar y van a formar como una X grande. O sea, el uréter viene de lateral a medial y la arteria sale de medial a lateral. Ahora lo que quiero que quede bien claro en la cabeza de ustedes es que la arteria nace del mismo sitio, pero las venas no drenan en el mismo sitio. La derecha va a la vena cava y la izquierda, vena renal izquierda. Acá está, miren. Acá viene la izquierda y miren la derecha, vena cava inferior. Pero las dos arterias nacen del mismo sitio, de la aorta abdominal. En realidad, la arteria gonadales, para que sea exacto, por si se les pregunta de dónde nace, de la aorta abdominal en la cara anterolateral. ¿Me acuerdan bien? Porque anterior propiamente solamente son 3: tronco, celíaco, mesenterica superior y mesenterica inferior. Esta nace anterolateral, o sea, está por delante pero lateralizada. Ahí es donde van a nacer. Bueno. Su trayecto se dirige hacia abajo, ya sabemos. El anexo lumbar pasa por detrás. Esto, cuando les pasa el material, significa peritoneo parietal posterior. PPP significa peritoneo parietal posterior. ¿Sí? Y bueno, y hasta llegar al testículo en el borde posterior. Relaciones, esto vamos a ir volando. Acá unas ramas colaterales que va a dar arco exorrenal, ramas cortas del uréter, ramas del epidídimo y ramas testiculares. Bueno, la relación más grande, ya les dije y les vuelvo a repetir, y eso no se tiene que olvidar, que se va a cruzar en forma de X con el uréter. Eso es lo que podemos mencionar. Se cruza en formato de X. Acá viene, cruza, y acá está el uréter, viene y cruza. ¿Sí? Eso es lo que tienen que recordarse ustedes. Doctor, ¿cuál es la relevancia? Tiene relevancia porque justamente acá, a nivel del vaso ilíaco,
tenemos el segundo estrechamiento que tiene el uréter. El uréter tiene 3 estrechamientos. A primera que va a ser la unión da pelvis con el uréter, el primer estrechamiento. El segundo que va a ser a nivel de los vasos ilíacos. Y el tercero, intramural. Entonces aquí ella ya está siendo comprimida la ilíaca por baixo y a gonadais por cima, porque esto es muy vascularizado, entonces el cálculo puede obstruir en esa zona. No es una de las principales causas por la cual el cálculo puede pillar ahí, pero todo a veces complica más la situación, ¿verdad? Bueno, voy a ir pasando esto. La vena dentro de la bolsa escrotal conforma el plexo pampiniforme. Esto es muy importante recordar que el sistema reproductor, tanto masculino y femenino, o sea, el sistema reproductor es una zona muy vascularizada. Y en la clínica, eso hay que recordar bien, porque lesiones en esa zona pueden llegar a producir por hemorragia interna o externa por shock. Son zonas muy vascularizadas, son zonas muy sangrantes. Imagínense, para que tengan una idea nada más, una mujer que tiene un desorden hormonal por anticonceptivo, ¿verdad? Puede tener hemorragia más de lo normal durante su ciclo menstrual, que les puede conllevar rápidamente a una anemia. Y sucede muchísimo eso. Lo que sufren muchísimo las adolescentes hoy en día por consumo sin supervisión médica de anticonceptivo. Entonces eso es para que tengan nada más una idea de la cantidad de vascularización que hay en esa zona, ¿verdad? Es una zona muy vascularizada, por lo tanto vamos a encontrar muchos plexos. Bueno, ¿qué más podemos decir? Acá. Ele cruza dos dois lados, a artéria e o ureter? Sí, de los dos lados va a cruzar. Só que tem uma pequena diferença. Cruza mais em cima, né? Sim, só que tem uma pequena diferença porque o rim direito está um pouco mais baixo e esse está um pouco mais para cima. Mas elas vão se cruzar mesmo. Eso es lo que va a suceder. Bueno, en fin, acá está. Esto también les va a servir. Ustedes pueden estudiar. De pueden estudiar porque está correcto, ¿verdad? Vena testicular derecha, vena cava inferior, vena testicular izquierda, a la raíz renal izquierda. Esto tengan por seguro que se les va a preguntar a quien les toca. Tengan asegurado que esto tiene que grabarse en la cabeza. Entonces, tienen que olvidar. A lei, a disposição dos ureteres contratos. Exatamente, a lei de Lusca pela disposição da. Dos ureteres contratos. Sí, por los vasos ilíacos. ¿Sí? Bueno, linfáticos es importante hablar, sí, es importante conocer los linfáticos porque es la parte del sistema inmune. Es importante, ¿verdad? Acompañan la arteria testicular y llegan a los ganglios lumboaórticos, que es la parte posterior, que serían estas aquí. Los nervios siguen a la arteria, provienen del plexo lumbares y aórticos testiculares, hipogástricos y diferenciales. Miren la cantidad de nervios que tienen. Es muy nervioso. Bastante nervioso. Por eso la sensibilidad que tiene. El ovario también tiene mucha inervación. Bastante inervación. Pero ¿cuál es la característica del ovario? El ovario está bien escondidito, bien protegido por el hueso costero. Por eso es que no podemos